Bueno, este es el segundo de lo que yo creo que pueden ser 3 comentarios que yo quisiera hacer para ustedes en razón de lo que les acabo de expresar que está pasando con el grupo Durango y que ya pasó hace algún tiempo en el grupo 24 Horas Condesa, que es el grupo matriz del Movimiento Internacional de Alcohólicos Anónimos. Y quiero empezar esto, además como se acostumbra a empezar las juntas de terapia de los grupos, ya sean cerradas o abiertas, leyendo para ustedes el enunciado de la agrupación, para que se fijen textualmente qué cosa es y para qué es un programa y un grupo de Alcohólicos Anónimos. Dice el enunciado: Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza de poder resolver el problema común y ayudar a otros a rehabilitarse del alcoholismo. Del alcoholismo. Fíjese bien en este párrafo también. El único requisito para permanecer a esta comunidad es el deseo de dejar de beber. Ni siquiera dejar de beber. Es el deseo de dejar de beber. En algunos grupos inclusive dicen tener el mínimo deseo de dejar de beber. Así es que si alguien quiere llegar alcoholizado, en estado de ebriedad, o en lo que se llama cruda física o cruda moral o como le quieran llamar, es bienvenido si tiene el mínimo deseo de dejar de beber. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan derechos ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y Alcohólicos Anónimos no pertenece a ninguna secta política ni religiosa, ni a organización o institución alguna. No desea intervenir en ninguna controversia, ni tampoco apoya o combate otras causas. Nuestro fin primordial, dice el enunciado, es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Nada más. Pero estamos hablando de alcohólicos. Y quiero hacer hincapié porque actualmente la inexistencia de grupos para drogadictos anónimos o narcóticos anónimos o como ustedes les quieran llamar o se hayan llamado alguna vez, no están siendo funcionales y una enorme cantidad de enfermos por adicciones llegan a los grupos porque creo yo, lo digo con toda honestidad, que no podemos nosotros rechazar a ningún ser humano porque no tenemos derecho a cerrarle la puerta a la oportunidad de recuperación a quien quiera, ¿verdad? Si usted tiene una adicción a una relación destructiva y no hay un grupo de codependientes en su localidad, pues puede usted llegar al ANON, que son los grupos para familiares y amigos de alcohólicos, o puede usted llegar a escuchar a un grupo de alcohólicos anónimos y sentarse ahí, pues a escuchar y saber cómo es una catarsis, cómo se expresan las emociones y muchas cosas. Es decir, no le podemos cerrar la puerta a nadie. Nuestras puertas, podemos decirlo así, están abiertas para el que quiera llegar y el que se quiera ir. No son grupos que estén cerrados jamás. Desde que se abre un grupo 24 horas hasta que por alguna razón tiende a desaparecer, como sería el caso que están haciendo con Durango, las puertas del grupo pero van a permanecer abiertas mañana, tarde, moda y noche, es decir, las 24 horas del día, de todos los días de la semana, los 365 días del año. Punto. Ahora, ¿cómo se inicia esto? Pues hay un grupo, no sé si existe todavía, lo había hace 50 y tantos años y pues de eso ya tiene 46 años,
que estaba en la esquina de las calles de Hamburgo y Niza, en la llamada Zona Rosa. Y algunos decían el grupo de la Zona Rosa, y otros decían el grupo Hamburgo, que en realidad eso es el nombre que en realidad tenía, como cada grupo tiene el nombre que escoge tener, ¿verdad? Y en esa época, algunos compañeros que no quedaban satisfechos con que el grupo fuera un grupo tradicional, que sesionan 1 hora y media al día, nada más, y a veces de lunes a viernes, a veces 3 días a la semana, a veces toda la semana, dependiendo de las necesidades de sus militantes, se quedaban frecuentemente a hacer juntas que llamábamos maratónicas, porque en lugar de durar una junta 1 hora y media, como en cualquier grupo tradicional, llegábamos a durar hasta 6 o 8 horas. ¿Por qué? Pues porque los compañeros necesitaban hacer sus catarsis y no había que llevarles un papelito para decir, ya cállate la boca y bájate de la tribuna porque quiere pasar el otro, ¿verdad? Como lo hacen en muchos grupos. Todavía hasta el día de hoy, no solamente de AA, sino de todos los grupos de autoayuda, incluyendo a la NU. Entonces aquí podían hablar el tiempo que quisieran. Y caramba, había en el grupo unos compañeros con una facilidad de palabra extraordinaria, nada más para compartirles una pequeña experiencia. El compañero Virgilio A., cofundador del grupo del Movimiento 24 Horas, pues fue campeón nacional de oratoria 2 veces. Campeón nacional de oratoria. Y fue el líder de la Federación Estudiantil Universitaria. Y su padrino, el compañero Guillermo M., pues era un distinguidísimo abogado, además hijo de uno de los revolucionarios más destacados, el lugarteniente más joven del general Emiliano Zapata. Pues entonces había gente de un nivel en el discurso y de una retórica, de un eufemismo en el lenguaje extraordinario. Pues entonces imagínense si ponen a un señorón de este tamaño a hablar de sus emociones 15 minutos, pues, no podía decir nada, ¿verdad? Y hablaba muy fluido. Y era la gente acostumbrada a esa retórica del abogado, sobre todo cuando ha tenido una cercanía con la actividad política muy grande. Y ellos eran así. Guillermo M., Edgar C., Rodolfo M., Víctor J., Héctor S., Virgilio A. Entonces eran algunos de estos compañeros de este grupo Hamburgo que precisamente empezaron a hacer las juntas maratónicas. Pero pues, muchos otros compañeros, yo creo que como nosotros les decimos del 5º capítulo, deshonestos en sus borracheras y en su actividad alcohólica y deshonestos dentro de su militancia en los grupos tradicionales, pues decían que no y que eso era una exageración y que qué barbaridad y que además donde se quedaban y que se quedaban dormidos. Pues sí, a veces en el pasillo, por ejemplo, algunos se quedaban sentados en el suelo, se recostaban un poquito, se deben haber quedado dormidos muchísimo, eso es lógico. Era toda una velada de 8 horas y pico para esto. Entonces, el compañero Virgilio A. y el compañero Guillermo M. llegaron a la conclusión de que existía la necesidad en ellos, precisamente por el grado de enfermedad alcohólica que tenían, pues de hacer un grupo que durara abierto todo el día, abierto las 24 horas. Eso no es ninguna hazaña, ni ninguna idea mágica, ni excepcional, ni nada. Era una simple necesidad. Como muchas veces mis pacientes en una sesión que debe durar 50 minutos, pues entre comillas se cuelgan y se quedan hablando mucho y el que viene atrás está enojado porque ya me retrasé, etc. Pero hay veces que uno no puede callar y cortar como hacen los psicoanalistas con las sesiones, ¿verdad? Pues que ya se terminaron sus 40 minutos o sus 50 minutos, ven el reloj y ya váyase. Así se quedó a la mitad. Imagínense que usted está vomitando o está zurrando porque tiene una intoxicación alimenticia y está vomitando y zurrando, y de repente a la mitad de
después de una expulsión de excremento de vómito, le dije, ya no, y ya váyase. Entonces, está medio difícil, ¿verdad? Pues se tiene que dejar que se saque toda la porquería posible. Bueno, esta pequeña idea, o esta gran idea, llevó al compañero Virgilio y al compañero Memo M a fundar o a cofundar los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos, que por primera ocasión estuvieron arriba de una famosísima taquería que había entonces en la Colonia Condesa, en las calles de Alfonso Reyes y Juanacatlán. No, Juanacatlán se llamó después Alfonso Reyes. Y la otra, ahorita me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba ahí en esa esquina, ¿verdad? Ella arriba de la taquería El Farolito. Y así empieza el grupo. Empieza aproximadamente con 11 compañeros, pues entre los cuales recordamos a muchos compañeros con mucho cariño, como Hilda A., que pues es de las compañeras de más tiempo en el país, como el compañero Guillermo L., que desde hace bastantes años es el guía nacional, el compañero Raúl G., que es el presidente de la mesa de servidores, lo fue 2 años después, el primer presidente de la mesa de servidores era Jack, un compañero de origen israelita, que era el único que había de este origen étnico, y así se fue fundando la calle se llamaba Gómez Palacio, era Gómez Palacio y Juanacatlán, donde estaba el Farolito antes, y arriba era un departamento con una casa, estaba el grupo de AA, en lo que debe haber sido la sala comedor. En otra recámara de esta casita estaba el grupo familiar Alanón, y él en la habitación siguiente, que era una habitación pequeña de 4x3, alguna cosa así, se les ocurrió a los compañeros poner unas literas, porque había compañeros que en las veladas pues se dormían, ¿verdad? Y de tener los dormidotes ahí haciendo terapia de nalgas sentados sin hacer nada, pues mejor vete a acostar un ratito y duérmete, ¿verdad? Eso fue el origen de lo que nosotros empezamos a denominar anexos. ¿Por qué? Porque efectivamente ese cuarto donde podían quedarse a dormir los compañeros que estaban agotados o cansados o desvelados o lo que usted quiera y mande, o sobre todo habiéndolo perdido, valga la redundancia, todo, y no tenían ni perro que les ladrara como muchos teporochos, pues obviamente pues no tenían dónde quedarse y ni modo de sacarlos a la calle si el grupo era de puertas abiertas. Entonces pues vete a dormir un rato y ya te quieres, te das un baño, que muchas veces había que ser auxiliado por algún compañero, pues porque los compañeros llegaban muy mal, en unos estados a veces horrorosos, llegaban del lote baldío literalmente, y muchos pues, perdone la expresión, pero así se decía, pues muy mugrosos, pandrosos dirían ahora los chamacos, y a veces con unas costras así de mugre, y había que ayudarlos a bañarse ahí en la tina que había en el bañito, su regadera, y ahí estaba algún compañero haciendo el servicio de bañarlos con cepillo y con jabón sote, ¿verdad? Porque pues venían de veras muy mal, y a veces también, pues, con la diversa compañía de los piojos o las pulgas que traían de la calle. Había los que llegaron con su perrito amarrado con una riata, con una cuerda, ¿verdad? Entonces había que desparasitarlos, había veces que raparlos, y bueno, pues se hizo en algún momento una plaga de piojos también en esta parte donde se quedaban a dormir, que nos costó trabajo erradicar, y de pulgas, pues porque así llegaban los compañeros. Eso era lo que era un anexo. No tienes dónde quedarte, no quieres dónde dormir, ya te corrieron de tu casa, estás en el escuadrón de la muerte, como le decimos nosotros a los grupos de porochitos que están ocupando el lote baldío y que están ya pues, para morirse porque no se van a recuperar nunca.
y están con sus andrajos y todos sucios, o se encuentra uno. Yo me los encontraba en la autopista para Orizaba, donde yo tenía algún servicio, y para Culcingo, y allá andaban deambulando a la orilla de la carretera, todos andrajosos, etc. Y pues ni modo de correr, pues, no era una situación siquiera pensable o humanitaria, ¿no? Pues entonces quédate ahí, te duermes. Pero había una condición para que se quedaran en este pequeño cuartito que llamamos anexo, que tuvieran una militancia constante en el grupo y que practicaran cotidianamente la principal herramienta que existe en el grupo para la recuperación del enfermo alcohólico, que es el servicio para los demás. Como lo dice nuestro enunciado, nuestro fin primordial es ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. Ese es el servicio. La otra herramienta, pues es la catarsis, y para hacer una catarsis pues tienes que estar sentado en la junta a ver si tu servicio y tu militancia te hace que te permitan pasar o tengas el derecho a pasar a la tribuna a expresar en tu catarsis lo que estás sintiendo. Eso es todo. ¿Sí? No había otra cosa. El compañero Virgilio, que era un destacado político en esa época, tuvo un problema en la dependencia en la que trabajaba, siendo él un abogado fiscalista de primerísimo nivel, ¿verdad? Y un poco con el temor que él siempre sintió a tener un problema cardiovascular, porque tenía crisis de angustia, como lo hemos tenido ustedes y yo, y muchos de mis pacientes. Tenía unas taquicardias horribles, pensaba que le iba a dar un infarto y le daba pues, temor a morirse, como cualquiera. Y decidió en alguna ocasión, habiendo dejado el trabajo oficial que tenía, por sugerencia de los compañeros, sobre todo de Guillermo L., de Guillermo M., de otros compañeros, irse a pasar unos días a la casa de sus padres, que estaba en una población pequeñísima del estado de Veracruz, que se llama Aculcingo, a 23 kilómetros de Orizaba, Veracruz. Sus papás, que eran maestros rurales, vivían ahí, eran maestros rurales de esa comunidad. El papá originario de Tequila, un lugar cerca de San Bolica, Veracruz. La mamá, como yo y como Virgilio, originaria de Córdoba, Veracruz, y viviendo en Orizaba. Teníamos esa cercanía también en ese sentido. Y ya antes de que Virgilio se fuera para allá, había un pequeño terreno de uno de los Guillermos, situado en un lugar que a mí en lo particular me tiene muchos recuerdos, le tengo mucho cariño, que se llama Villa del Carbón, aquí en el Estado de México. Muchos de ustedes se van por Atizapán y llegan a Villa del Carbón y a comprar chamarras o a comer, que se come rico, y a disfrutar de un paisaje maravilloso y de un bosque extraordinario para pasársela muy bien ahí y en los poblados aledaños, que son de veras de maravilla, ¿no? Y se pensó que algunos compañeros podían ocupar un espacio en este pequeño lugar, era un espacio relativamente pequeño, en el bosquecito cercano a Villa del Carbón, y se hizo ahí lo que llamamos una granja, que no era en realidad granja porque pues, había gallinas y había, porque que ya había antes en la casita del que cuidaba el terreno. Y uno de los compañeros iniciadores del grupo, que por cierto acaba de fallecer infortunadamente, el compañero Macario R., quizá una de las personas más importantes en los últimos 45 años de mi vida, por muchas razones, fue el encargado de quedarse ahí, cuidando la granjita y cuidando a algunos compañeros, cuidando entre comillas, que iban ahí porque no tenían dónde vivir, ya no tenían dónde estar, y queríamos alejarlos de la codependencia que tenían con sus señoras, con sus parejas y con sus hijos o con su trabajo, con lo que fuera. Porque si se quedaban en el espacio donde acostumbraban beber,
pues iban a volver a beber. Entonces nosotros queríamos que no estuvieran con sus conocidos, amigos cercanos o sus comparsas de bebetoria. Entonces pues había que alejarlos un poquito, ¿verdad? Y bueno, pues en lugar de llevarlos a las clínicas que después hubo en otras partes del país, como en Mazatlán, pues se les llevaba a este pequeño lugar en Villa del Carbón, y el compañero Guillermo L. iba casi todos los días para allá, y el compañero Macario R. se quedaba, y en fin. Pero cuando viene esta pequeña crisis del compañero Virgilio, creo yo, se decide que él se quedara un tiempo, se decide porque todas las cosas se comparten en los grupos y se toman las decisiones apadrinados por compañeros de más tiempo, que obviamente pues tienen pensamientos con un mayor sano juicio que el que acaba de llegar. Y se le sugirió que se quedara allá unas vacaciones o un año sabático o lo que fuera. Y los compañeros del grupo iban a ver al compañero Virgilio, cofundador, allá a Colcingo. Entonces se decidió que la casa de los papás de Virgilio se convirtiera en lo que fue Villa del Carbón, y se hizo la primera granja, como una unidad terapéutica de primer nivel para nosotros en esa pequeña casa de los maestros rurales, padres del compañero cofundador del grupo. Y así se iba y se venía. Yo y los compañeros que manejábamos muy rápido podíamos estar en 2 horas y media, 2 horas y cuarta allá. Y esto fue creando una motivación muy importante, porque veíamos cómo el hecho de estar lejos de las tentaciones del mundo, como podrían, pues era muy importante para que un hombre salvara la vida si tenía un problema de alcoholismo. De los primeros que ocuparon la granja eran compañeros de Torreón, Coahuila. Y en Torreón existen de los mejores grupos 24 horas del movimiento internacional que hay en el mundo. Y quizá uno de los mejores grupos de Al-Anon que existen en el país, y no dudo que también en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces los compañeros Luis Ángel, el compañero Luis Ángel, el compañero Norbert, empezaron a militar así, para estar lejos de las tentaciones humanas, repito. Y otros compañeros que eran de Acapulco, que eran de Guerrero, y bueno, pues había que tenerlos un poco más lejos porque todos querían regresar a su casa porque ya estaban bien. Y entonces pues ya querían ir a trabajar. Y le decía el compañero L, que era el que coordinaba la mayor parte de las juntas de fin de semana, le decía, mira, no te hagas tonto, con otras palabras. Tú no quieres regresarte a México o a Torreón o a Acapulco o a Iguala o a Tasco. No te quieres regresar a trabajar y el dinero particular. Te quieres regresar a ganar dinero para irte a chupar, es decir, para irte a beber. Así es que no nos vengas con esas tonterías. Pero las puertas están abiertas y te puedes largar a donde quieras. Y así fue. Se fueron quedando cuando empezaron a comprender que esto era precisamente para evitar que compartieran con sus comparsas de bebetoria. Por cierto, de este pueblo, de Aculcingo, que debe tener alrededor de 2,000 habitantes nada más, en principio, cuando se abrió el grupo, tuvimos a 2 compañeros campesinos de la localidad. Nunca más volvimos a tener a nadie que fuera del lugar, es decir, que fuera originario de Aculcingo. Todos eran y siguen siendo de fuera de esta población pequeñita, cercana a Orizaba, de mi estado natal. Entonces, ese fue el origen de los llamados anexos y de las llamadas granjas de recuperación de los grupos 24 horas de Alcohólicos Anónimos. Cosa que muchísimos años después fue aprovechada por muchos perversos, aprovechados, falsos alcohólicos anónimos, psicópatas sin duda alguna para mí como médico psiquiatra,
que se dedicaron a poner como almacenes, como casas cerradas, a las que llaman o llamaban y siguen llamando anexos, que nada tienen que ver con el cuartito que nosotros teníamos junto al Grupo Condesa, donde se quedaban a dormir los que no tenían a dónde ir, los que habían perdido todo. Y entonces, ahí en estos llamados anexos, entre comillas, nuevos, pues va la gente, deja a su borracho o deja a su drogadicto, y los supuestos guías, entre comillas, de estos locales infames son los que cometen vejación y media, porque son grupos cerrados, porque si se van, los tipos no dejan de cobrarle a la familia. Y nuestra séptima tradición dice que nos mantenemos con nuestras contribuciones. En Alcohólicos Anónimos no se cobra nada. Ni se pide para la comida, ni se piden cobertores, ni se piden cobijas, ni nada. Nadie que no sea miembro de Alcohólicos Anónimos puede dar una séptima, como decimos nosotros, la séptima tradición, una colaboración para esto. Inclusive, y esto es un testimonio que pueden comprobar cuando quieran, en una ocasión en que un extraordinario mexicano, verdaderamente un filántropo de corazón, Alfredo Harp, enterado de lo que se hacía en los grupos, nos regaló una camioneta ya usada para transportar a los compañeros a los servicios. Se la tuvo que regalar a un compañero primero y ese compañero dársela a un alcohólico anónimo con la factura firmada y todo, para que él lo pudiera dar al grupo. Se tuvo que hacer todo esto. Y meses después, a la muerte del señor licenciado Gustavo Díaz Ordaz, su hija, su única hija mujer, Guadalupe, extraordinaria y queridísima amiga mía y de mi señora esposa, cuando el licenciado Díaz Ordaz falleció, nos hizo favor de regalarnos toda la ropa y los zapatos del licenciado Díaz Ordaz para los compañeros del grupo. E hicimos lo mismo, darla a un compañero del grupo de Alcohólicos Anónimos 24 horas y que él a su vez lo donara para los, y como dicen ahora equivocadamente, y las compañeras de los grupos. Durante años, los compañeros del grupo andaban, y sobre todo los del anexo que no tenían dinero, no tenían a dónde ir, traían camisas preciosas de honor que decían GDO, Gustavo Díaz Ordaz. Nunca, ni mi esposa ni yo, vamos a olvidar ese extraordinario gesto que hizo una mujer, extraordinaria amiga para mí. Yo considero que fue uno de esos pocos amigos leales, incondicionales, por afecto real, porque las hijas o los hijos o los hermanos nada tienen que ver con algunos defectos de sus progenitores, ni mucho menos. Y ella, en esa necesidad generosísima de dar lo que tan generosamente había recibido por la vida, pues nos hizo favor de regalarnos la ropa del presidente que había recién fallecido. Entonces, eso le habla a ustedes de lo que es para nosotros un anexo y de lo que fue la primera granja, que sigue hasta el día de hoy, siendo la unidad terapéutica más importante del movimiento 24 horas internacional de Alcohólicos Anónimos. ¿Por qué internacional? Pues porque con los años el movimiento se fue expandiendo, sus compañeros, decimos fuente de vida a los grupos, fueron saliendo para formar otros grupos, se fueron a otros países y el día de hoy hay grupos 24 horas de nuestra corriente en los Estados Unidos de Norteamérica, en España, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia. Y bueno, pues esto se va a ir expandiendo porque pues apenas tenemos 46 años de haber abierto este primer grupo de 24 horas, que tanto ha sido cuestionado y que por eso el día de hoy
queremos informarle a ustedes de un poco de esa historia que para nosotros es y ha sido tan grata, tan interesante y tan llena de vivencias que nos permiten el día de hoy tener la experiencia que podemos compartir diariamente con ustedes, hombres y mujeres necesitados de un cambio real, espiritual sobre todo, que los hace mejorar sustancialmente su modo de vivir, de pensar y de actuar cada 24 horas.